Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno, el gobierno de Estados Unidos entra en desesperación. Lanza ataques en contra del ejército de Siria. La desesperación empieza a hacer que Estados Unidos empiece a perder la calma. Este pasado 5 de junio lanza un ataque en contra del ejército de Siria en las provincias de Deir ez-Zor, allá precisamente en Siria, así también como en algunas provincias de Al-Raqqa, la principal ciudad al noreste de Siria y el bastión principal de los grupos terroristas, donde Estados Unidos sigue entrenando y apoyando a los supuestos grupos, sí, subversivos o moderados, pero que luchan en contra del gobierno de Bashar al-Assad. El pasado 5 de junio, el señor Bashar al-Assad, presidente de Siria, aseguró que la crisis en Qatar beneficia a los intereses de Siria, ya que Saudi Arabia y Estados Unidos tendrán que enfocar su energía precisamente en esa región, lo cual es totalmente correcto. La crisis en Qatar pone en jaque a Estados Unidos y pone en jaque al mismo Saudi Arabia, los principales financiadores de los grupos terroristas que operan en Irak y en Siria. Pero, ¿por qué Estados Unidos lanza estos ataques? Aquí voy a exponerles por qué razón Estados Unidos está lanzando estos ataques. Porque es la realidad. A través de la agencia ASMAR, precisamente de Siria, de las cuales su servidor de cierta manera forma parte, obviamente toda la información está aquí, al alcance. Y obviamente el gobierno de Siria, disculpen, así también con el apoyo del gobierno o las fuerzas aeroespaciales de Rusia, el apoyo de Hezbollah y de Irán, en todos los frentes, ya sea en Alepo, ya sea en Deir ez-Zor, ya sea en Palmira y ya sea en las diferentes regiones o las ciudades más importantes de Siria, el gobierno y el ejército de Siria continúan su avance a pasos agigantados. Tanto así que ahora se encuentran muy cerca de las líneas o las bases que Estados Unidos ha ido poniendo en las diferentes áreas del mismo territorio sirio, al noreste y al este de Siria, y ahora el ejército de Siria sigue avanzando, sigue acercándose a esas áreas. Es tanto así que el gobierno de Estados Unidos ha entrado en desesperación porque ahora ya el terrorismo está siendo derrotado, o ya fue derrotado, y poco a poco están siendo eliminados, y ahora cada vez mira más cerca la amenaza del ejército sirio en sus mismas bases en territorio sirio. El gobierno de Rusia, 7 de junio, el señor Sergei Lavrov, secretario de Estado de Rusia, acusó al gobierno de los Estados Unidos de estar quebrantando las normas y leyes internacionales al estar atacando al gobierno de Siria, al ejército sirio que lucha en contra del terrorismo, y que confirma precisamente con estos ataques en contra del ejército sirio que Estados Unidos está detrás del terrorismo. El gobierno de Rusia prepara una nueva, llama a una sesión extraordinaria ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para exponer este punto ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, exponer el doble rasero y acusar al gobierno de los Estados Unidos de estar apoyando al terrorismo, de estar quebrantando normas y leyes internacionales constantemente. Yo se los dije, y obviamente está quebrantando las normas y leyes internacionales diariamente, mientras que el gobierno de Rusia no ha quebrantado una sola norma o ley internacional. Y yo lo he dicho y lo vuelvo a reiterar. Lo voy a decir porque por ahí hay muchos comentarios que me dejan a través de los diferentes, ya sea que me los manden en email o en Facebook o en diferentes partes. Hay quienes se están quejando de que por qué Rusia no inmediatamente derriba los aviones de los Estados Unidos o el ejército de Siria. Les voy a decir la razón. El gobierno de Siria ha informado lo siguiente, que no ataca a los gobiernos o no ataca directamente precisamente al gobierno de los Estados Unidos, porque si el gobierno de Siria declarara, aunque Estados Unidos con los ataques realizados en contra de su ejército, es una declaración de guerra, porque no fue invitado
a luchar en contra del terrorismo en su territorio. Por lo tanto, si Estados Unidos está en su territorio, está quebrantando las normas y leyes internacionales. Les guste a muchos o no, es quebrantación de las leyes y normas internacionales, que prohíben la intervención en cualquier nación si éste no es invitado. Y si ataca a su ejército, prácticamente le declara la guerra. Esto es lo que ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos espera que el señor Bashar al-Assad le declare la guerra. Porque si Bashar al-Assad le declara la guerra, Estados Unidos se siente con libertad. Como siempre ha quebrantado normas y leyes internacionales, volverlo a hacer no le importa. Ya que si el gobierno de Bashar al-Assad prácticamente le declara la guerra, Estados Unidos se mira con el derecho a utilizar cualquier tipo de armas, y como siempre lo ha hecho, no va a ir en contra del gobierno de Bashar al-Assad, va en contra de la población civil, para hacer el más daño que sea posible, destruir la nación, y de esa manera, cuando quieran reconstruir, tengan que endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y de esta manera tener a un gobierno que se tenga que endeudar, de la cual los únicos que se benefician son estos instrumentos políticos que funcionan para el gobierno de los Estados Unidos, más no para las naciones alrededor del mundo, únicamente para Estados Unidos. Esa es la realidad, solo que todavía mucha gente no entiende el juego. Pero eso es por lo cual no se ataca directamente o no se le declara la guerra. Rusia, yo lo dije y lo vuelvo a reiterar, Rusia jamás tampoco hará nada descabellado, porque si derriba algún avión de los Estados Unidos lo declarará como una declaración de guerra. A pesar de que va a ser una mentira, por haber quebrantado normas y leyes internacionales, los medios de comunicación que trabajan especialmente para la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos son los que les dicen cuáles son las noticias que deben de salir, cuáles no deben de salir, qué deben de decir, qué no deben de decir, tanto presentadores de noticias, así también como todos aquellos medios de radio y televisión que se encargan de desinformar al público. Obviamente dirán que el culpable de esa nueva guerra es Rusia. Obviamente, Rusia no va a caer en el juego de las estupideces ni de Estados Unidos ni de Europa. Primero los expondrá ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante los principales líderes del mundo, para que cuando Rusia actúe, prácticamente nadie, o políticamente no se puede hacer nada contra Rusia, porque Rusia está dentro de las normas, leyes y estándares internacionales, advirtiendo precisamente de las consecuencias, y tendrán que tragarse esas consecuencias. Eso es lo que hay detrás de estos ataques en contra del ejército sirio, la desesperación por parte del gobierno de Estados Unidos. Y ahora se le viene una crisis más grave, y que podría llevar a Estados Unidos a perder toda su influencia en Medio Oriente, y hablo precisamente de Qatar. Y Qatar se calienta, y cada vez son más aquellos que están dispuestos a apoyar a Qatar, y Estados Unidos está empezando a perder sus aliados dentro del mismo Medio Oriente. Una ventaja, una carta que Rusia podría aprovechar de manera extraordinaria e ir sacando a Estados Unidos e imponer su propia influencia. Pero bueno, es parte de la geopolítica. Nos vemos a la siguiente. Muchas gracias.